Hola compañeros, buenos días. Nos vemos de nuevo para seguir con nuestras sesiones de subordinadas circunstanciales. Viendo el material y preparando las presentaciones para estas clases, decidí dejar una tercera sesión para las oraciones subordinadas circunstanciales condicionales, porque es un tema muy amplio y entonces me parecía que cargar mucho esta sesión con 4 tipos de oraciones subordinadas circunstanciales era demasiado, así es que decidí todavía dejar las condicionales para una sesión más. Así es que en esta sesión solo trataremos 3 subordinadas circunstanciales más, sumarían un total de 6, contando las 3 de la sesión de ayer, y bueno, nos quedarían pendientes únicamente las condicionales que se irían hasta el martes de la siguiente semana. Ya veremos cómo acomodamos todo nuestro temario para tratar de cuadrarlo lo más posible a los tiempos actuales y a las clases que nos quedan restantes en este semestre. Bien, entonces en esta sesión les voy a compartir la pantalla de una vez para que podamos ya empezar con la clase y ver qué circunstanciales veremos el día de hoy. Bueno, ya estamos viendo la pantalla, es la clase número 17, seguimos con sintaxis de oraciones subordinadas circunstanciales y esta, ahí me equivoqué, es la segunda parte de esta presentación. Bueno, corrijo las 2 láminas pasadas porque estamos ya en la segunda parte. Bien, repetimos de nuevo el concepto de subordinación. Son aquellas oraciones que no tienen sentido por sí mismas, sino que dependen de un verbo principal al que matizan y complementan. Ahora, también recuperamos que hay 3 grandes grupos de subordinadas que equivalen o se pueden clasificar por su equivalencia con 3 clases de palabras. Las oraciones sustantivas, que equivalen a un sustantivo, y que son las completivas, también llamadas completivas o sustantivas. Las oraciones adjetivas, que equivalen a un adjetivo extendido en una oración y que se conocen como adjetivas o de relativo. Y las oraciones subordinadas circunstanciales o adverbiales, que equivalen a un adverbio extendido en una oración. Bien. Habíamos visto también esto, que son los conceptos de cada una de las oraciones, de los tipos de oraciones, sustantivas o completivas, adjetivas o de relativo, adverbiales o circunstanciales. Ahora, dentro de las adverbiales, que son en las que estamos todavía, acuérdense que habíamos dicho que cumplen la función de un adverbio y que funcionan o equivalen a un adverbio extendido en toda una oración. Y dependiendo del significado, de sus significados se clasifican en todas estas: causales, temporales, finales, consecutivas, comparativas, condicionales y concesivas. Hemos visto ya en la sesión de ayer las causales, las finales y las consecutivas, y en esta sesión de hoy veremos las temporales, las comparativas y las concesivas. Dejaremos pendientes solo el inciso F, que son las condicionales. Bueno, les repito este cuadro. Aquí está el cuadro de todas las oraciones subordinadas, las completivas o sustantivas, aquí están todas para que se acuerden, las relativas o adjetivas también aquí están, y bueno, en el centro están las circunstanciales y adverbiales y las que veremos hoy, salvo las condicionales. Bueno, vamos a empezar con las comparativas. Las comparativas que indican semejanza entre 2 acciones no son sino una modalidad de las oraciones de relativo especificativas. Ahora, aquí está claramente señalado que indican semejanza entre 2 acciones y entre 2 acciones. No vayamos a confundirlas con una oración comparativa, es decir, con una oración que que contiene un adjetivo en grado comparativo y que tiene un segundo término de comparación. No, aquí estamos hablando de la relación de 2 oraciones, una principal y una secundaria, que esta secundaria está subordinada a esta principal y que la secundaria es una oración comparativa que compara la acción entre la principal y esta secundaria, ¿sí? Se comparan 2 acciones y no confundamos, por tanto, con las oraciones que están conformadas por un adjetivo en grado comparativo. Bien, estas oraciones están unidas, estas oraciones comparativas están unidas a la oración principal a través de adverbios o adjetivos relativos de cualidad o cantidad.
referidos generalmente a sus correlativos antecedentes. Es decir, en la oración principal suele, no siempre, pero suele haber un antecedente que está en correlación con el adverbio o el adjetivo relativo de la oración comparativa, de la oración subordinada comparativa. Bueno, aquí tenemos los nexos que pueden introducir este tipo de oraciones. Podemos tener jutos, jos o josper, es decir, en la oración principal este sería el antecedente y en la oración comparativa podríamos tener este. Jutos en la oración principal y tendríamos jos o josper en la comparativa. Y traduciríamos así, no sé qué, como, no sé qué. Ahorita vemos ejemplos. En la oración principal podríamos tener el antecedente toyutos y en la oración comparativa estaría introducido por joyos. Y traduciríamos tal cual. Ahora, importante, este tal cual son estos adjetivos o adverbios de cualidad. En este tal cual estaríamos hablando de cualidad y en este tosuton o tosuto y joson o joso, que traduciríamos como tanto como, estaríamos hablando ahora sí de cantidad. Y lo mismo en el tosutos, josos, tanto cuanto. También estos ambos son de cantidad. Bien, vamos a ver algunos ejemplos. Epoiesa hosper edinecen. Aquí en esta oración principal, que es epoiesa, el puro epoiesa, el sujeto está tácito, lo podemos deducir de la persona de la desinencia de epoiesa, es un sujeto yo, un ego, no hay antecedente. Por lo tanto, la oración subordinada comparativa está introducida por un hosper. Es la única, esta conjunción hosper puede introducir comparativas cuando en la principal no tenemos un antecedente. Bien, traduciríamos lo hice como pude. ¿Sí? Y aquí estoy marcando yo la conjunción, el nexo y la forma en la que lo traduciríamos en español. Otro ejemplo, toyuto seimi joyos en. Y aquí sí tenemos dentro de la oración principal, acuérdense siempre que las subordinadas son las que yo pongo entre corchetes. Las subordinadas a lo largo, desde las completivas, desde varias sesiones atrás, hemos marcado las subordinadas siempre entre corchetes. Por lo tanto, la subordinada sería el joyos en y la principal el toyuto seimi. Y vemos cómo tenemos este antecedente toyutos que está en correlación con el joyos. Soy, eimi, tal como, toyutos joyos, era. Soy tal como era. Bien. Ahora una observación. Después de joautos, que significa el mismo, y los adjetivos que signifiquen igual o semejante, homoyos, se puede emplear ya el relativo hosper, ya kai solita, la conjunción kai solita, o hosper, que es el ejemplo que vimos acá. En el sentido de que todas estas, ya sea hosper, kai o hosper, van a significar que. Y entonces tenemos este ejemplo. Soido keita auta kaiemoy. ¿Te parece lo mismo que a mí? ¿Sí? En vez de traducir un como, traduciríamos un simple que. Acuérdense que son comparativas de semejanza. En este caso, te parece lo mismo que a mí. Y el joautos evidentemente está marcado en este tauta, ahora en un plural, en un neutro plural. Bien. Estas son muy sencillas, estas oraciones comparativas son muy sencillas, entonces solamente les puse 2 ejercicios de evaluación. Ahora no estoy mezclando comparativas con concesivas, con temporales. En otro momento, en un ejercicio de repaso, mezclaré todo tipo de oraciones para que podamos identificarlas, ¿sí? Acuérdense que faltan todavía algunos repasos. Por lo pronto, aquí solamente son 2 ejercicios de evaluación, es decir, 2 simples oraciones comparativas que ustedes tendrán que identificar el nexo. Si tiene antecedente en la oración principal, también lo identifican, lo subrayan y el nexo lo marcan con algún otro color y traducen la oración. Y eso sería todo, ¿no? En la primera tenemos Joson malon pistewo jimin, tosuto malon aporó. Y bueno, es clarísimo que hay un antecedente en la oración principal y que estamos hablando de unos nexos correlativos de cantidad.
Toyuto sei joyos pater su. En este caso, de nuevo, tenemos un antecedente en la oración principal y ahí ahora estamos hablando de correlativos de cualidad, tal cual. Bien. Bueno, eso sería todo con las oraciones comparativas. Espero que haya quedado claro. De todas formas tienen la presentación y pueden repetir la sesión las veces que consideren necesarias. Entonces ahora vamos con las oraciones circunstanciales concesivas. Las concesivas en español están introducidas por medio de las conjunciones aunque, aun cuando, bien que, y exponen una objeción que, aun concedida, no invalida lo informado en la oración principal. Son una especie de las condicionales, pero se trabajan y se analizan como una subordinada en específico. Bien, tienen dos construcciones posibles. Esta primera es la más frecuente y se construye por medio de la conjunción kai-per. Bueno, acuérdense que kai es nuestra conjunción y per es una partícula enclítica. En este caso la conjunción es kai-per y es la que traduciríamos por aunque, aun cuando o bien que. Cualquiera de las tres traducciones son correctas en español. Bueno, kai-per es la conjunción, el nexo que introduce y el modo del verbo de la oración concesiva iría en participio. Si necesitamos negarlo, la negación va a ser u. Aquí tenemos un ejemplo. Acuérdense que lo que está entre corchetes es nuestra oración subordinada circunstancial concesiva. Kai-per basileus on accuson. Accuson sería nuestra oración principal. En este caso tenemos un auristo imperativo segunda persona de acuo, accuson. ¿Sí? Entonces traduciríamos, aunque seas rey, escucha. Bien. La segunda construcción ya no es con kai-per, sino con cualquiera de estas conjunciones. Estas son las más difíciles de identificar porque este ei-kai o el kai-ei suelen reconocerlo como una oración condicional y entonces buscan la otra parte de la oración condicional, ¿sí? Sin embargo, hay que verlos juntos, no como dos nexos separados, sino como un nexo junto, ei-kai o al revés, kai-ei, ean-kai, kai-ean o con la crasis can. Todas estas las vamos a traducir igualitas, aunque, aun cuando, bien que. La traducción para todas las conjunciones concesivas, es la misma. Aunque, aun cuando, bien que. Cualquiera que sea el tipo de nexo. Siguiendo las mismas reglas que las oraciones condicionales. En la negación va a ser me y u. Vamos a ver los ejemplos. Eikaime, eyosa, lelein, lexo. De nuevo tenemos aquí la principal con solo un verbo. Reconocemos el sujeto por la desindencia personal, el sujeto es un ego. Y bueno, este es el nexo, por eso se los he marcado aquí con anaranjada. Aunque no acostumbro hablar, hablaré. Y el segundo ejemplo, gelá homoros cantime geloin e. Ríe el imbécil aun cuando no haya motivo de risa. Aquí tenemos nuestro verbo en subjuntivo y tenemos el nexo con la crasis. Por lo tanto, no hay propiamente aquí en estos aquí tenemos un indicativo y aquí tenemos un subjuntivo. No hay propiamente un modo verbal para la construcción de estas oraciones. Lo importante es que sepan que cuando está kai-per, la construcción sí es con participio y cuando está ei-kai, kai-ei, ean-kai, kai-ean, no hay como tal un modo verbal. Bueno, eso sería toda la teoría en cuanto a las oraciones concesivas. Vamos a traducir estas tres oraciones. Les traté de poner varios tipos de nexos. El primero es legei salezekai pere ekmakru legon. Fíjense cómo tenemos el kai-per, es decir, es la primera construcción, por lo tanto nuestro modo verbal en la oración concesiva va a ser participio, ¿no? Si seguimos las reglas de esta primera construcción. La segunda oración, tadika yapantes, ean me bulontai, aishinontai me praten. Y bueno, aquí tenemos este ean, como tenemos an, la conjunción, el nexo está acompañado de la partícula an, por lo tanto tenemos un subjuntivo.
Y en la tercera, tamedika eikai diojlu estai ananke lege. Bien, acuérdense, identificar el nexo, lo pueden subrayar con algún otro color, etcétera, como ustedes lo quieran identificar, y traducir la oración. Bueno, ahora vamos a las más complejas de esta sesión, de esta clase, que son las oraciones temporales. Por eso decidí dejar las condicionales en otra sesión para que no nos confundamos o nos recarguemos mucho de la sintaxis oracional en una sola sesión. Así es que en esta vamos a dejarlo hasta las temporales. ¿Qué expresan las temporales? Evidentemente la circunstancia de tiempo en la que se realiza la acción de la oración principal. Y están unidas a esta acción principal por muchas conjunciones. Hay muchas conjunciones temporales y aquí se las puse. Decidí ponerlas primero la traducción o el valor, el matiz de esta conjunción y luego las posibles conjunciones para cada uno de los matices. Si queremos expresar un cuando, digamos sin identificar un antes, un después, solamente casi una acción simultánea, un cuando, podemos usar jote, jopote, genica o jos. Si estamos hablando del dialecto jónico, pues podemos usar eute. Les agregué estas cositas porque, bueno, consultando también el libro de sintaxis del griego clásico de Emilio Crespo, pues salen ya algunas notas de estas y decidí incorporarlas de una vez. Pero bueno, en ático tendríamos jote, jopote, genica y jos. Si queremos, si el texto nos está señalando posterioridad, o sea, después que, acuérdense que todo es respecto a la acción principal, ¿no? Expresa la circunstancia en la que se da, la circunstancia de tiempo en la que se da la acción de la oración principal. Entonces, si queremos expresar después que, podemos usar epei o epeide. Desde que, exju, afju, exjotu. Hasta que, mejri, geos, con auristo, ajri, ju, ge, eis o jo. Si queremos mientras que, igualmente acción simultánea, en jo, sobre todo geos, más presente, y en Homero podemos encontrar un ofra. En estas dos mientras que y hasta que, el geos y bueno, en el de hasta que, el mejri serían las conjunciones más usuales. Y el antes que, prin, es la única conjunción que expresa anterioridad. Antes que siempre se va a expresar con prin. Y tan pronto como son perífrasis, ¿no? Hostagista, epeidetagista, epeiproton. Vean cómo estos nexos o estas perífrasis están acompañadas de, en este caso, dos adverbios, tagista, y aquí, bueno, dos adverbios en grado superlativo, y aquí con un proton, un acusativo adverbial. Bien. Ahora, los modos de estas oraciones temporales van a variar y varían de acuerdo a los matices que expresa esta oración, la temporal, la subordinada. La subordinada temporal puede expresar realidad, puede expresar eventualidad o puede expresar iteración. La realidad, pues, es un hecho real sucedido una sola vez, ya sea en el presente o en el pasado, pero es un hecho real que ha sucedido o que está sucediendo si estamos hablando del presente, ¿no? La eventualidad, pues, encierra un hecho futuro. Si se cumplen las condiciones, ese hecho sin duda ocurrirá, ¿sí? Pero expresa futuro en la sola idea de eventualidad. Y la iteración, pues, es un hecho del que se habla en la temporal y que no ocurre una sola vez, sino que se refiere a una acción que se repite o que se acostumbra o que corresponde a una verdad general. Y este hecho que se repite puede ser un hecho presente o un hecho pasado. Bueno, vamos a ver cada una de ellas. Vamos a empezar con las que expresan realidad. Decíamos, expresa un hecho real, sucedido una sola vez, ya sea en el presente o en el pasado. La oración principal, suele tener indicativo, pero puede utilizar cualquier otro modo según el sentido. El modo de nuestra oración subordinada temporal que expresa realidad evidentemente va a estar en indicativo, porque el indicativo hemos dicho muchas veces que es el modo de lo real. Bien, entonces el ejemplo que tenemos es Joseidon tagistatus polemios sinerraxan.
Acuérdense que esta perífrasis es la que nos indica tan pronto como. Tan pronto como vieron a los enemigos, y tenemos aquí un indicativo, ¿no? Trabaron combate, sinerraxan, es la oración principal, ¿sí? Trabaron combate cuando, en cuanto vieron a los enemigos, tan pronto como vieron a los enemigos, ¿sí? Este José Idontaji status polemius nos está indicando la circunstancia de tiempo en la que se da la acción de la oración principal, es decir, en qué momento trabaron combate, no antes de que llegaran los enemigos, evidentemente, no después de que llegaron los enemigos, si no hubieran muerto seguramente, sino en cuanto vieron a los enemigos, ¿sí? Bien, ahora un ejemplo, bueno, vamos a explicar la eventualidad. Decíamos que la acción encierra un hecho futuro, la oración temporal encierra un hecho futuro, así expresado en la oración principal, que también estará en futuro o imperativo, que el imperativo también expresa, tiene un sentido de que ocurrirá después del momento de la emisión, del momento en el que se está expresando la acción. Esta oración puede llevar, la oración subordinada temporal puede llevar optativo, lo mismo que la oración principal puede llevar optativo lo mismo que la temporal. Ahora, podemos tener en la construcción un subjuntivo más an y negado por me, que es el caso que tenemos aquí, un subjuntivo más an. Aquí no está negado, pero bueno, esta es la construcción que tenemos en nuestra oración temporal. Puede también tener un optativo solo, aquí no hay un ejemplo, pero también puede estar con un optativo solo. Ahora, muchas conjunciones temporales que vimos acá, jote, jopote, etcétera, pueden adquirir otra forma cuando se le añade, se le pega la partícula an. Y entonces podríamos tener jotan, jopotan, geos an y en este caso genica an. Acuérdense, si nos regresamos a las conjunciones, acuérdense que genica expresa cuando. Y esta también podría estar acompañada de an. ¿Sí? Y entonces tendríamos el ejemplo genican tishimasadike hiperhimon mahumeza. Cuando se os ultraje, combatiremos por vosotros. ¿Sí? Aquí literalmente dice cuando alguien cometa alguna injusticia contra ustedes, les cometa alguna injusticia, los dañe, y ya después combatiremos en favor de ustedes, por ustedes, ¿sí? Bueno, la oración principal, aquí en este caso está en indicativo, combatiremos por ustedes, ¿en qué momento? Cuando alguien los daña, ¿sí? No es que esté sucediendo, sino en el caso de que suceda, y por eso es una eventual, ¿sí? Por eso expresa eventualidad. Si se cumple esa condición de que alguien los dañe, entonces nosotros combatiremos por ustedes. Bien, me parece que es claro cuando es un hecho real y cuando es un hecho eventual, cuando expresa eventualidad. Bien, vamos con la iteración. Decíamos que es un hecho que se repite o se acostumbra o corresponde a una verdad general. Esta situación se manifiesta en la traducción cambiando la forma en la que vamos a traducir el nexo. En vez de poner un cuando, un después que, antes que, etcétera, vamos a poner un cada vez. Este cambio de traducir cada vez va a expresar esa iteración, esa repetición, en lugar de la traducción correspondiente a la conjunción empleada. No importa el nexo, aquí tenemos un jopotan. Nosotros, si sabemos que, si estamos interpretando esa oración de acuerdo a los requisitos, a los elementos que tenemos como una oración iterativa, vamos a cambiar nuestra traducción del nexo, cualquiera que sea ese nexo, por un cada vez. Bueno, el modo puede variar dependiendo de si es un hecho en el presente o en el pasado. Vamos a empezar con un hecho presente. Vamos a tener una conjunción cualquiera, más an, más evidentemente subjuntivo, porque está forzado ese subjuntivo por la presencia de an. Si necesitamos negar esa oración, la negación va a ser me. La oración principal tendrá indicativo presente. Vean, aquí se los estoy marcando, estrateguontai. Y esta es la oración principal, hoi haldai, hoi mistu estrateguontai. Estrateguontai es un indicativo presente.
o un equivalente que denote una acción presente que se acostumbra o se repite o es una verdad general. Este caso, este tiempo podría ser un auristo gnómico. En este caso la oración no tiene un auristo gnómico. El gnómico no es que tenga alguna particularidad en su conjugación, en su morfología. Evidentemente su morfología será la de un auristo. Se llama gnómico porque expresa una verdad general y expresa un hecho que suele repetirse. Y por eso se le da el nombre de auristo gnómico, que equivaldría un poco a nuestros proverbios, a nuestros dichos, a nuestra sabiduría popular. Bueno, entonces aquí tenemos el ejemplo, hoi haldaioi mistu strateuontai hopotanti sauton de etai. La oración principal, decíamos con indicativo presente, los caldeos combaten por una paga, por un sueldo. Cada vez, cambiamos el valor de nuestra traducción, cada vez que alguien necesita de etai de ellos. Y vemos como de etai está expresado en subjuntivo, pues forzado por la presencia de an. ¿Sí? Muy importante que traduzcamos este cada vez. Bueno, ahora vamos a ver cuándo es un hecho pasado. Va a estar construido por la conjunción más un optativo, y si necesitamos negar esa acción, la negación que vamos a emplear es me. La oración principal va a estar en imperfecto, como es el caso de evalon, o en cualquier otro tiempo que denote acción pasada, acostumbrada o repetida. De nuevo puede ser un auristo gnómico, un auristo, bien. El ejemplo, epeirarxaito en optativo, como nos expresa la explicación, proyenai evalon auton. Cada vez, acuérdense con el cambio del valor de la conjunción, cada vez que intentaba marcharse, le lanzaban piedras. Bueno. Ahora una observación. La oración temporal puede adquirir el valor de una oración condicional, sin que exista una marcada diferencia de significado. El griego utiliza una conjunción temporal, mientras que en español ocuparíamos una conjunción condicional o concesiva. Por ejemplo, ukan egoge cronoinos ason hikoimen, joteme autos ge kelewoi. Un optativo en la oración principal, con an que lo vuelve potencial, yo no me acercaría, y un optativo en la oración subordinada temporal. Yo no me acercaría al hijo de Cronos cuando no me lo ordenara. Y de ahí que podríamos interpretarla como una oración condicional en español si él no me lo ordenara. En griego nosotros la analizaríamos como una oración temporal, sin embargo sepamos que en español la podríamos traducir no solamente por este cuando, que será una traducción literal y que podría ser correcta, sino que podemos cambiarlo por un sí condicional. Una cosa más de estas temporales y terminamos. La construcción especial de la temporal con prin. Decíamos que prin es el único nexo que expresa anterioridad. Dependiendo del sentido afirmado o negativo de la oración principal, la temporal introducida por prin lleva el verbo en infinitivo auristo si la principal es afirmativa. Esta principal, Basileus Efane, apareció el rey, es afirmativa, por lo tanto nuestra oración subordinada temporal con prin va a estar en infinitivo auristo y el prin va a significar antes de. Y entonces tendríamos prin catalysai to strateuma Basileus Efane. Antes de romper filas, el ejército, apareció el rey. Antes de que el ejército se dispersara, catalysai, apareció el rey. Y este catalysai, bueno, es de lío, está muy sencillo el paradigma y sabemos que este es un infinitivo auristo, sai. Bien. Ahora, si la oración principal es negativa, aquí vemos, estas son las principales, ¿no? Aquí vemos ukapelce con la negación uk, aquí vemos ego de uketi afeso con la negación uketi, y aquí vemos hopoyetes uproteron hoyos tepoyein con la negación u. Por lo tanto, si nuestra principal es negativa, la temporal con prin se va a construir en indicativo de realidad, como en ekusen,
o en subjuntivo solo o más an. En este caso tenemos dos ejemplos con subjuntivo apodeixes y genetai más an en ambos casos. Y esto subjuntivo más an expresa eventualidad o iteración, ¿no? Y nuestro prin va a significar no antes que, sino hasta que. Bueno, si la acción es real, ukapelce prin ekusen. No se marchó hasta que oyó. Si la acción es eventual, ego de uketi afeso prinan moi apodeixeis tuto. No te dejaré marchar hasta que me expongas esto. Acuérdense, subjuntivo más an expresa eventualidad. Si es iterativa, jopoyete suproteron joyos tepoyein anen theos genetai. El poeta, jopoyetes, no es capaz joyos de crear antes de que proteron esté inspirado. ¿Sí? Bueno, y esta es una oración iterativa. Nunca un poeta va a ser capaz de crear si no le ha llegado la inspiración, digamos, en el pensamiento de esta oración. Bien. Cuando la oración principal es negativa y lleva el verbo en tiempo secundario, se va a usar prin más optativo. Vean, aquí la oración que tenemos como ejemplo es negativa, aquí vemos un me, y el tiempo secundario vemos un epeizón. Espero que todas estas flechas no les hagan mucho ruido, pero a mí me sirven para explicar la clase sin tener que estar apuntando en el momento. Como no hay pizarrón ni nada, pues me sirven estos recursos, ¿no? Ahora, de nuevo, si la oración principal es negativa, como aquí con un me, y lleva el verbo en tiempo secundario, como epeizón, se va a usar prin más optativo para genoito. En el discurso indirecto o por asimilación con otro optativo. Hoi eleioi epeizon autois me poiesta imagen. Prin hoi cebaioi para genoito. Los eleatas los persuadieron, epeizon, a no entablar batalla, me poiesta imagen, hasta que los tebanos llegaran para genoito. Bien. Eso sería todo de la teoría de las oraciones temporales. Tenemos 3 oraciones temporales que ustedes tienen que identificar el nexo y traducir la oración. Acuérdense, si lleva an, pues va a estar con subjuntivo, el tipo de oraciones, de conjunciones, etc. En la primera tenemos tafos de pollos dexetai me jotan zano. En la segunda, apocrinetai jopotan tisauton erota. Y en la tercera, lexai celo soy prin zanein jabulomai. Bueno, ven ustedes, identifican los nexos con algún color, lo subrayan como ustedes decidan y traducen la oración. Pueden pues regresar a las láminas que necesiten para ver las construcciones, ver el tipo de conjunción y después ver el modo verbal, etc. Y espero que haya sido claro. Ya saben, imprimir la captura, darle imprimir pantalla o captura de pantalla para poder subir sus actividades. Ahora, a la bibliografía, bueno, la misma bibliografía de siempre. Ahora no hubo lectura al principio del texto porque me parecía que el contenido teórico era muy denso, entonces quise que pusieran mucha atención al contenido y dejar las lecturas para sesiones para otras sesiones. Bueno, sin embargo, ocupé la gramática de Cambridge, ocupé el de Emilio Crespo y ahora les incorporé el libro 3 de Iniciación al Griego de Lourdes Rojas porque también ahí es donde vienen todas estas sintaxis de oraciones. En teoría, si estuviéramos en nuestras sesiones presenciales en la facultad, pues ya habríamos terminado el libro 2 y estaríamos ya trabajando con el libro 3. Bueno, eso sería todo. Les pido que hagan sus tareas. Ahora, a partir de este regreso de vacaciones, ya no vamos a permitir, ya no vamos a calificar tareas, sino si ya entregamos la retroalimentación. Si Viviana ya ha entregado la retroalimentación, ya no se van a recibir tareas porque es muy fácil para muchos esperar a que se conteste, esperar a que se revise y luego ya nada más entregar sus puras láminas de tareas, ¿no? Revisen la presentación con detenimiento, vean la clase con detenimiento y bueno, hagan su tarea y entréguenla a tiempo. Que estén muy bien, chicos. Hasta luego.